Con mucha ilusión les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio de reflexión y de aprendizaje para promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Como cada jueves, les extendemos una amable invitación para revisar los contenidos académicos que América por la Infancia ha creado para cada una de las personas que buscan profesionalizarse y que apuestan por la cultura del buen trato. Para ello, pueden teclear academiafai.com en su ordenador y explorar los contenidos académicos de alta calidad que FAI ha creado para ofrecernos. Esta semana, Colmena FAI se ha sumado a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y este jueves concluimos esta serie de 3 episodios dedicados a concientizar sobre la importancia de tener a la diada en mente, al centro del proceso de amamantar. El episodio de hoy, el número 80, tiene como tema entornos promotores de la lactancia materna y tenemos el placer y el honor en Colmena Fai de tener como invitada de lujo a la magíster Carolina Guerrero de León. Bienvenida, Caro. Muchísimas gracias, Traudy. Muchísimas gracias por la invitación siempre. Muchísimas gracias a Colmena Fai. Y yo soy gran usuaria de este podcast. Los escucho todos los que puedo y es una maravilla estar aquí. Muchísimas gracias. Ay, gracias a ti por escucharnos. Gracias por hacer ese espacio en tu agenda que de verdad es como ganarse la lotería, encontrar un espacio en la agenda de esta mujer que además de ser madre y una gran profesional, es asesora de lactancia y hace millones de cosas en pro del bienestar de las madres y de la diada mamá bebé. Así que gracias de verdad por la oportunidad de compartir tus saberes y todos tus conocimientos sobre el tema que hoy vamos a entretejer el día de hoy. Gracias, Caro. Bueno, antes de empezar, necesito presentarte. La magíster Carolina Guerrero de León es licenciada en Química en Alimentos por la Universidad La Salle, máster en Nutrición y Alimentación por la Universidad de Barcelona. Está diplomada en el manejo clínico y práctico de la lactancia materna por LacMater IPFAN México AC, que es una organización con la que ahora colabora intensamente. Es fundadora del grupo de madres Lactanciamos. Ofrece asesoría y acompañamiento en lactancia materna y alimentación complementaria, así como grupos de apoyos presenciales en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en México, y o en línea. Colabora en el área de nutrición con Seinan AC, que es una asociación sin fines de lucro que procura promover el desarrollo óptimo de las personas con labio y o paladar hendido, brindando acompañamiento emocional y familiar para promover el establecimiento de la lactancia materna y o la alimentación diferida. Es coautora del libro A Toda Teta, Lactancias Maternas como Fuerza Amorosa desde las voces de sus protagonistas, editado por el Colegio de la Frontera Sur en Chiapas, México. Y es mamá de dos maravillosas personitas. Bienvenida, Caro. Muchísimas gracias, Trau. De verdad, un honor. Pues Gracias por la invitación. el honor es todo nuestro. Entornos promotores de la lactancia materna tiene mucho que ver o todo que ver con este libro del que tú eres coautora. Así que, bueno, antes de que nos digas qué son estos entornos promotores, qué características tendrían que tener estos entornos para promover la lactancia materna y todo esto de lo que hablas tú, la doctora Georgina Sánchez y las mujeres que prestan sus voces para que tú escribas junto a Gina este libro. Cuéntanos un poquito sobre la Semana Mundial de la Lactancia Materna que terminó justo ayer. Hoy jueves 8 ya no forma parte del día de la Semana Mundial, pero queríamos que este episodio saliera en celebración a la Semana Mundial de la Lactancia Materna como el último de 3 episodios. Así que cuéntanos qué es el lema de este año y cómo se relaciona con el tema de nuestro episodio del día de hoy.
Pues esta semana, la Semana Mundial, por si alguien no está conectado con el tema, es una celebración anual mundial internacional. Es una celebración que busca poner al centro la lactancia, poder visibilizar algún punto en específico y que en realidad tiene pues un alto impacto por la ola que se logra hacer de información y que cada vez me parece que llega hasta donde tendría que llegar, que son las madres, las familias y las usuarias de los servicios de salud. En este año, el lema que saca Guava, que es quien gesta todos estos lemas y quien va tejiendo todos estos procesos, que es la Alianza Mundial para la Lactancia Materna, le llamó Cerrando la Brecha. Es el lema de este año. Y el eslogan es apoyo a la lactancia materna en todas las situaciones. Me parece de lo más pertinente como todas las semanas, porque al final son temas siempre muy precisos que nos permiten poner eso, un lente, una lupa en un momento específico de todo el proceso tan extenso que pudiera ser acompañar y situar a la lactancia materna como, como una entidad importante en términos de salud pública, sin duda alguna, pero en términos también de experiencia humana que de repente es lo que se nos pinta de vista, se nos pierde de vista cuando lo hablamos en términos de política y de atención perinatal y de espacios públicos y de política pública. De repente se nos olvida que los algoritmos nos tenían que llevar a la no tan específica, a poder ver a la persona en su individualidad y cómo podemos hacer generalidades sin duda alguna, pero cuando llegamos a la precisión de una experiencia de vida, esa experiencia y requiere ser mirada en extenso en su realidad para poderla acompañar de una forma efectiva y respetuosa a esa realidad. Y de eso me parece que va cerrando, bueno, no me parece, de eso, a eso va cerrando la brecha, a poder poner el ojo y la mirada a que no todas las mujeres están recibiendo la atención perinatal y en específico de lactancia adecuada y que se puede estar yendo hacia un espacio de privilegio de quienes pueden acceder a esta atención especializada con personal capacitado en espacios en donde tienen por ejemplo, un espacio de un hospital amigo del niño y de la madre, y hay otros que no, u otras que no y cuyas experiencias están siendo tan fortuitas que de repente se logra esa lactancia, pero de repente y muy de repente no, ¿no? En un contexto social en donde también tenemos de muchísimos determinantes estructurales que van a tener que ver con la realidad de esta persona y con que esta lactancia se pueda dar y que va mucho más allá del decirle a una madre que tiene que dar una lactancia exclusiva por 6 meses cuando las condiciones no se dan para que esto se logre. ¿En qué posición dejamos a esta madre? ¿En qué posición dejamos a esta diada? ¿En qué posición estamos dejando esta estructura materna para poder enfrentar la maternidad con lo que todo eso conlleva? Desde una sensación de incapacidad que no tiene que ver con su incapacidad, que tiene que ver con un sistema que no coloca las piezas de forma adecuada, pues para que se dé un entorno propicio para que esta lactancia materna se dé. Entonces estamos hablando de sí dar, de dar la información hacia las madres, de la importancia de la lactancia materna, porque lo es, y esto no es en absoluto por ningún lado, ya se puede pelear por ningún lado porque está más que justificado y aclarado por la ciencia y por la evidencia, sino decir, sí, esto es lo que tendría que pasar, esto es lo que debemos buscar para todas las personas, pero ¿en dónde están tus condiciones? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu experiencia de vida? Y así ir buscando lo que estamos intentando conversar el día de hoy, ir reconociendo cuáles son estas capas de todos estos sistemas en donde una persona puede estar inmersa para su toma de decisión y para poderla llevar a cabo. Tú hablabas de que la experiencia de la lactancia materna puede ser en algún momento eh, un privilegio, ¿no? Pasamos de ser algo, digamos, natural, el amamantar como una cultura, ¿no? En donde sacarte la teta sea la norma, digámoslo así, a un espacio, más bien necesitar de estos espacios de privilegio para que puedas hacerlo, porque generalmente
Ahora nuestra cultura es señalar que sacas la teta, ¿no? O sea, que te sacas la chichi para amamantar. Pero a la vez hablas de una, como capas de una cebolla. Hablas de estas capas de sistemas. Ujú. Cuando hablas de sistemas, ¿cuáles son esos sistemas? Cuéntanos un poco. De repente, cuando estamos en una experiencia, dependiendo del lugar en el que te encuentres, si te toca estar en el momento de acompañar y de estar en el espacio perinatal de alguien, es decir, como madre de la madre, como prima de la madre, como amiga de la madre, como enfermera que estás en el circuito de atención de esa mujer, como su pediatra, como su ginecóloga, como su partera, como su dula, pues estás en un espacio muy cerquita del momento del nacimiento y por tanto podremos pensar que estás en la capa muy cercana a la médula. La médula estarían siendo siempre mamá-bebé, que si la miramos como una integralidad, como bien dijiste que se ha estado tratando en toda esta semana, pues es la mirada que tendríamos que estar dando para poder acompañar de una forma óptima este sistema. De repente, una de las principales fallas es no mirarlo de esta manera y poner toda la atención en la persona que nació. Y claro que todos queremos que estén bien ambas partes, tanto la mamá como el bebé o la bebé que acaba de nacer, pero si ponemos solo la atención en una de las dos partes, en general la lactancia termina corrompida de una u otra forma porque se dan estos procesos de separación, se dan estos procesos de no permitir el espacio piel con piel, se dan estos procesos de empezar a alimentar al bebé con alimentos diferentes a la leche humana o de su mamá, y todo esto tiene que ver con las personas que están cerquita, con la primera capa de esta cebolla después del núcleo medular, que son mamá bebé, todas estas personas que tendríamos que estar cuidando muchísimo la interacción con este núcleo tan potente, porque es potente como la vida misma, pero tan sensible como la vida misma. Todas nuestras palabras, todo nuestro bagaje de conocimiento tendrá que estar siendo filtrado a favor de esta experiencia de vida que es el nacer. Las madres de repente remontan en su voz y dicen, no es que de repente entras en un sistema médico en donde te conviertes en un bulto, ¿no? Lo dicen así. Te conviertes en un bulto, una bola de células a la que hay que atender y pierdes total control de lo que sientes, de lo que quieres, de lo que dices, pierdes absoluto control. Cuando estas cosas suceden y la sensación, la experiencia de la madre es tal, pues claro que la cascada que se va dando a través del nacimiento y posterior, que implica el inicio de la lactancia materna, pues se va corrompiendo, porque entonces ¿en qué lugar se coloca esta base? Esta primera capa es muy importante. Es la capa primaria, es la capa de toda esta familia, de toda esta mirada, de todo este personal de salud que está cerquita, que te puede mirar desde la capacidad o no, que te puede juzgar o te puede validar, que te puede empoderar con información acercada con muchísimo respeto o te la pueden poner en la cara y decir, es que esto es lo que tendría que estar pasando y no lo está pasando, entonces, ¿cuál está siendo tu capacidad en este proceso? ¿No? Todo esto es la primera capa. El primer entorno que podría pues llamarse el comunitario, el primario, dependiendo a quién leas. Después viene otro entorno, después viene otro entorno que viene pues es más interpersonal, en donde están todas las prácticas culturales, ¿no? ¿Cuáles son las costumbres en tu comunidad? ¿Sacarte la chichi o no? ¿Sacarte la chichi para mandar en el espacio público o solo en tu casa? ¿Te puede ver tu familiar de otro sexo o no? ¿Cuál es tu experiencia con tu propio cuerpo? ¿Has tocado tu cuerpo o no lo has tocado de acuerdo a las reglas sociales en donde tú vives? Em, ¿Cuáles son tus necesidades en función a tu realidad? Ahora en esta Semana Mundial se toma en cuenta y me encanta, se subraya la experiencia de las mujeres en situación de migración, de las personas en situación de migración y cómo esto las coloca muchas veces fuera de la esfera de atención y es otra brecha que tendremos que ahondar. Tenemos que nombrarlo y tenemos que decir, estas mujeres en situación de migración la pasan
multiplicadamente mal, están multiplicadamente solas en un idioma diverso, y con todo lo que puesto puede haber. Y pues, ¿cuál es el soporte comunitario en tu espacio de vida? ¿Existen redes de apoyo? ¿Existen asesoras de lactancia? ¿Cobran, no cobran? ¿Están en el espacio público o no? ¿Puedes costearlo o no? ¿Cuál es el tipo de atención que puedes y quieres y necesitas tener? En realidad es una suerte de factores que tendríamos que tener disponibles, porque en realidad las mujeres somos diversas y habrá quienes digan, yo con que venga mi tía, la que estaba amamantando, y me explique y me diga que todo bien, yo con eso la libro y estoy feliz. Y es maravilloso. Y habrá quien requiera una atención especializada mayor por las condiciones en las que está viva, o porque se requiere una atención fuera del sistema familiar que le dé una mirada libre de juicio de acuerdo a su experiencia en ese momento. Oye, Mm. qué bueno que nuestro tema es entornos promotores de la lactancia materna, porque cuando hablaste de la lactancia materna en mujeres en situación de migración, dije, eh, qué difícil, ni siquiera me lo puedo imaginar, de verdad. Debe ser lidiar con la migración, los migrantes que pasan por nuestro país son migrantes con, no sé, no creo que haya no hay migración, estoy casi segura de que no hay una migración de personas que sea ni amable ni planeada, porque como un plan de vida, por lo tanto, las condiciones de ninguna migración son pensadas en los seres humanos que están siendo atravesados por situaciones tan adversas que tienen que movilizarse de sus países de origen. Pero si tú has tenido la oportunidad de sensibilizarte en este tema, podríamos hablar un poquito sobre las condiciones de estas mujeres que amamantan en situación de migración. He tenido poco contacto con mujeres en situación de migración, pero lo cierto es que se complejiza por muchísimas razones. En principio, porque la experiencia de maternar, parir y ser acompañada normalmente requiere cercanía, requiere confianza, requiere construcción de una red, requiere construcción de vínculo con alguien. Y muchas de estas mujeres inician su embarazo en un lugar, lo terminan en otro, y ninguna de esas es su tierra en la que pretenden estar, de dónde vienen, y de cualquier manera, y por donde yo lo mire, me parece un contexto de lo más complejo, casi como una situación de emergencia, si no podría ser catalogado como tal, y por tanto de alta vulnerabilidad. Sabemos de entrada que ya el embarazo es una situación que aumenta la violencia de género, la migración la multiplica, estando en un contexto donde tu idioma no es el que habla el común de la población, como el contexto también de nuestra población indígena, también multiplica. ¿Y cómo se hace este acompañamiento perinatal en nuestro país? ¿En qué idioma? ¿Cómo se resuelve? Entonces, de repente se minimizan estos procesos y se dice, bueno, pero es que no le va a quedar de otra, o amamanta, porque si no, ¿de dónde va a sacar todo lo que se requeriría para no amamantar, no? Y en muchas ocasiones es así, y al final las mujeres en general fuertes y poderosas, muchas veces porque no nos queda de otra, porque un poco el sistema machista en el que vivimos es una realidad, lo resuelven y la logran. No estamos hablando de si se logra o no se logra, estamos hablando del cómo se logra y a pesar de qué se logra, ¿no? Estamos hablando de poner un contexto y poder abrir un espacio propicio para que todas las mujeres en cualquier condición encontraran los recursos favorables para que esto sucediera. Tanto las mujeres en migración como las mujeres que están en una comunidad en donde a lo mejor socialmente la ven muy complicada, que también sucede, y dice, yo quiero amamantar porque siento en mi cuerpo, en mis ganas, en mi voluntad, en mi historia, en mis deseos, en donde la quieras buscar, la intención de amamantar, pero mi familia, mi compañero, mi profesional de la salud,
no están tan de acuerdo y me la están poniendo como muy complicada, la siento como todo un mundo muy adverso, ¿no? Es hacer que todas estas mujeres puedan encontrar recursos, estas familias puedan encontrar recursos y podamos ir barriendo también toda esta muchas veces desinformación que hace que los contextos no sean propicios, ¿no? Porque a veces se trata de invertir tanto recursos físicos, económicos y también, si queremos decir, también culturales, pero muchas veces se trata de barrer el conocimiento, ¿no? Como decía una partera a la que yo admiro muchísimo, parafraseando a alguien más seguramente, mi querida Cristina Alonso, que decía muchas veces lo que hay que hacer para poder parir, ella en su caso decía, es desaprender, ¿no? Más que aprender a parir, tenemos que desaprender. Y en lactancia, por supuesto que es un proceso paralelo. Muchas veces para amamantar lo que tenemos que hacer es desaprender. Todo lo que pensamos que iba a pasar, toda la expectativa que pensamos que íbamos a vivir, todo lo que se nos dijo que sucedía con los ciudadanos de la leche materna, ¿no? Que nos llega por todos lados, esta vorágine de información que nos llega por medio de todos los algoritmos y por todos los espacios en donde confunde muchísimo la experiencia tanto de alimentación como hasta de comportamiento de la persona que acaba de nacer y que claro que las familias se encuentran pues muy comprometidas en el momento en que tienen una persona a las 3 de la mañana llorando recién nacida y pero es que me dijeron que esto no iba a ser así, ¿no? Yo vi los anuncios y se veía tranquilito y el papá perfecto y la mamá guapísima y nadie tenía ojera. Entonces al final es cuando lo vives desde otra experiencia, pues claro que te cuestionas tu capacidad, te cuestionas tu realidad y te cuestionas y te confrontas y dices, bueno, si compras esa cosita, todo va a estar mejor, ¿no? Y las personas suelen también minimizar eso y decir, pues ya dáselo y va a estar mejor. A ver, nadie le está preguntando a ella qué es lo que desea. A esta persona que es la que está maternando, a esta persona que es la que está amamantando, qué es lo que tú deseas. Y no se trata de desear, se trata de hacer un entorno propicio. Se trata de informarnos, se trata de poner las condiciones, se trata de ofrecer información, se trata de acompañar para poder lograr que esto suceda sin ponerle cada vez la pared más alta que sucede con estos entornos que no son propicios, ¿no? No es que no está siendo suficiente, no es que el niño se está enfermando, no es que esto no es normal cuando siendo normal, no es que no está ganando peso suficiente, no es que, y el no es que, y ya que lo logran, no es que no puedes amamantar en público, no es que no puedes regresar al trabajo, no es que no tenemos un entorno propicio en el trabajo para poderte dar las condiciones para que continúes tu lactancia mientras vas a trabajar, sea tu deseo o tu necesidad, lo que sea. ¿Cuáles son tus condiciones laborales? ¿Cuáles son tus derechos laborales? ¿Los conocemos? ¿Cómo los ejercemos? ¿En dónde los peleamos? ¿Con quién nos acompañamos? ¿Cuáles son las condiciones de política pública? Eso sigue escalando como en la cebolla que estábamos intentando estructurar hace ratito, ¿no? ¿Cuáles son las políticas públicas? En México tenemos, la verdad, un bagaje normativo importante y potente que para proteger la lactancia materna, pero que muchas mujeres no viven así, porque no se palpa, no se vive, no se respira de esa manera desde el nacer hasta la necesidad de pedir tu extensión para amamantar, tus permisos de amamantamiento a los cuales tienes derecho por ley. Entonces, no sé, que las empresas y los lugares, cualquier espacio laboral, tuviera un espacio digno para poder extraer la leche limpio, no el baño, no el cambiador, no la bodega, un espacio limpio para poder extraer tu leche, almacenarla en lo que te vas y regresas a casa para poder alimentar a tu bebé al siguiente día. No se ve el entorno ni la intención y muchas veces se respira, pues por esta experiencia también misógina social, de la discapacidad, ¿no? Entonces, fuiste mamá, entonces das menos, vales menos, invierto menos, pues mejor no te contrato, ¿no? Es toda una secuencia en donde hay mucho por hacer, ciertamente tenemos muchísimo que hacer en todas las capas de esta cebolla que acabamos, que rápidamente me acabo de disparar, pero al final hay tanto que hacer que en realidad necesitamos ser muchas personas para trabajar en las diferentes capas. Quienes trabajen en la política pública para poder generar espacios. Fíjate, la Organización Internacional, ahorita justo en la Semana Mundial están diciendo que según la OIT,
830 millones de trabajadoras no tienen una protección a la maternidad adecuada. Es un universo. Necesitamos permisos laborales de 6 meses y estamos pidiéndole a las madres que por favor, por sus hijos, por ellas, por su experiencia, que disfruten su lactancia por 6 meses para poderse otorgar, pero les damos 3 meses en México, en otros menos, ¿no? Dependiendo de las semanas y de cómo se las tomen también, si se las toman antes del nacimiento o no después del nacimiento. Y entonces al final se dispara. Entonces, claro, la mayoría de los destetes en nuestro país son a los 3 meses, que casualmente es cuando las mujeres vuelven al trabajo y casualmente es cuando también cambia un poco el ritmo de la lactancia y que requiere muchísimo también información y acompañamiento. Y en ese momento, cuando está la cosa un poco crítica, regrésate a la chamba. O pierdes tu chamba, ¿no? Y no me puedo dar el lujo de perder la chamba por la razón que sea, para la experiencia de esa mujer, por la razón que sea. Porque su carrera, por su carrera laboral, si es así su decisión, por una razón económica en la mayoría de los casos, por la razón que sea. Es decir, ¿de dónde logramos poder escuchar la voluntad y el deseo de esa madre sin juzgarla? Justo hace unos días en un grupo maravilloso que nombraste, Lactanciamos, nos acabamos de reunir hace unos días, hablábamos acerca de cómo tenemos que construir este mundo nosotras, en donde el principio de la sororidad sea en verdad no juzgar a la otra. Si tú vas a un espacio sin tu hijo o tu hija porque tú te sientes más cómoda sin tu hijo y sin tu hijo o tu hija porque está cuidado de forma en la guardería, con su abuela, como tu realidad te dé, y eso a ti te da paz, bienestar, etcétera, está perfecto. Si tú desde tu tripita, tu necesidad, tu intención, tu deseo es ir a ese mismo espacio con tu hijo o con tu hija, pues vas con tu hijo y con tu hija. Y ni la que no lo llevó, ni la que lo llevó, nos juzgamos entre nosotras, porque al final la realidad de cada una. Si partimos desde ahí, va a ser más fácil ir construyendo hacia arriba y hacia afuera. Un poco regresar a la cultura de la lactancia tendría que ser desde este restablecimiento de las redes humanas de piso, desde las que viven la lactancia, y de ahí la necesidad, pues, de a todo detalle, de crear este contexto y de dar este lado B de la lactancia que muchas veces no se habla entre quienes operamos en el mundo de la lactancia, ¿no? Yo anoté varias cosas. Espero lograr concretar en una sola propuesta. Tú hablaste sobre las expectativas, que por cierto, de esto también hablaron anteriormente y está incluido en tu libro esa palabra, que pueden ser como una gran ancla y también pueden ser un potenciador fabuloso. Hablaste sobre condiciones y dijiste un verbo, escuchar, que también viene en tu libro. Eh, yo creo que estas tres palabras dentro de este concepto que también lo dijiste, que es experiencia humana, son parte de los entornos promotores de la lactancia materna. Porque escuchar nos permite vivir la lactancia materna como una experiencia humana positiva y promueve la lactancia materna, Caro. Es increíble cuando te dedicas a acompañar y a intentar dar las herramientas para la toma de decisión de las personas, como el referente y el núcleo de la atención termina siendo escuchar. Y escuchar desde el respeto, escuchar desde el poder entender que la realidad de la otra fue y está siendo construida desde toda la vida. ¿Cómo no tenemos el derecho de ir por la vida juzgando la experiencia de la otra ni su toma de decisiones? ¿Cómo escuchar permite también a quien habla escucharse, integrar su experiencia y llegar a una conclusión de toma de decisión que no venga
de quien escucha, que venga de quien lo conversa. Como también muchas maravillosas parteras nombran, no se trata de salvar, se trata de acompañar, y desde la escucha puedes acompañar lo que esa persona desea, no lo que tú deseas lograr. Entonces, en muchas ocasiones nos vemos en la disyuntiva del cuál es el óptimo, cuál sería o cuál podría ser el mejor resultado para esta diada, ¿no? Y entonces, pues el libro nos lleva el libro biomédico nos lleva al 6 meses de lactancia exclusiva y hasta 2 años de forma, ¿no? Con alimentación complementaria hasta donde mamá y bebé deseen. Que se reduce hasta donde mamá y bebé deseen, porque al final es la lactancia materna como experiencia humana tendría que ser gozosa, debería de ser una experiencia vinculante, debería de ser una experiencia nutritiva en todos los aspectos de la vida de las dos personas que lo están viviendo. Cuando no lo es, deberíamos de revisar si esto se puede acomodar o si no. ¿Y por qué? Te puedo decir con la mano en el corazón y creo que todos quienes trabajamos en este tema podríamos decirlo de la misma manera. Cada experiencia de cada madre es un universo que a mí me aporta más de lo que yo siento que doy. Porque cada experiencia que escucho, cada historia referida de ese corazón, de esa voz, de esa sensibilidad, da tanta información de la diversidad del universo. A mí, Carolina, en mi experiencia, me cuesta mucho trabajo hacer algoritmos. A mí hacer salud pública creo que sería un reto increíble porque no puedo hacer eso. No puedo, no me da el alma porque me parece que cada persona es tan diferente, tan potente, de formas tan diversas, que si no nos detenemos a escuchar, ya que esa persona se escuche, ¿cómo construyes esa potencia? ¿De dónde la encuentras? ¿De dónde acompañas para poder ayudar o ponerle el espejo para que se vea lo maravillosa que es si no la escuchas? Si de entrada llegamos por el juicio, ¿no? Entonces de ahí viene mi enamoramiento por la escucha y de ahí viene también el reconocimiento de que en el sector salud, no se promueve ni se acompaña tampoco el trabajo personal de quienes llevan siendo muchas veces en un espacio también académico muy, muy, muy doloso, ¿no? La formación de medicina y de casi cualquier carrera que tenga que ver con salud, pero también no tienen tiempo. Entonces yo estoy hablando de escuchar todo lo que esta persona tenga que decir, y esto te puede llevar 2 horas de escuchar, acomodar. Y claro que si tú le preguntas, o en la mayoría de los casos en un profesional de la salud que trabaja en el sector público, pues claro que no tiene 2 horas por cama. Entonces, ¿cómo logramos hacer un entorno promotor a la lactancia con un sistema muchas veces tan limitante para quienes incluso quieren, desean, están informados, tienen la voluntad, se han trabajado a sí mismos, ¿no? Pero incluso en esa situación, ¿cómo hacemos que estas personas puedan llegar a su máximo potencial con esta mujer que tiene enfrente, ¿no? Entonces, quienes he escuchado dicen, bueno, es que si tienes 2 minutos, que esos 2 minutos sean perfectos, ¿no? Y a veces lo que hay que hacer es no hablar, a veces es escuchar. Entonces, en lugar de decir, a veces lo que toca es dar esos 2 minutos de escucha. Y a veces hay que tomar pues esa decisión. Lo cierto es que el sistema como tal tendría que reorganizarse y de una u otra forma también priorizar espacios hasta físicos en donde se puedan dar otras dinámicas, ¿no? En donde mamá pueda estar al lado de bebé en cuidados intensivos, en donde, ¿me explico? En donde no sea la diada un estorbo, sino sea una potencia, en donde sea reconocimiento de la capacidad de estas personas juntas y de lo que esto representa para el sistema de salud, en donde
papá puede estar dentro de un espacio de maternidades de forma natural, que sea algo como, ¿y por qué no es el papá? Al revés, ¿no? ¿Por qué hace aquí el papá? Es un poco ir reconstruyendo un sistema en donde implica, claro, muchísimos cambios también dentro de la parte de la capacitación, ¿no? Nos hablabas tú de, digamos, estos espacios que tienen que ver con la atención materno-infantil, estos espacios o servicios de salud pública, al menos en México, no hablemos del resto de Latinoamérica y de otros países, pero en México nos hablabas tú sobre estas personas profesionales de la salud que llegan y pues no tienen tiempo para dedicarles la escucha que habilita la reflexión y la introspección de esta madre o de este padre respecto a su bebé. Y decías, si solo tienes 2 minutos, cerremos nuestra boca y abramos muy, 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 muy grande nuestros oídos y conectemos con nuestro corazón para promover esta sensación de existo y soy capaz, ¿no? Pero en este sentido, en este contexto, ya no estamos hablando de esta primera capa de la cebolla, ¿no? En este contexto en donde el sistema de salud público interviene, puede intervenir positiva o negativamente a el establecimiento o la promoción de la lactancia materna, existen algunas, se ha legislado algo, alguna norma oficial mexicana, por ejemplo, alguna ley que te dé directrices. Tú como enfermera, este, puedes promover la lactancia materna, ta, 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 ta. Tú como ginecobstetra, ta, 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 ta. Tú como, etcétera. Existen. Aunque ya sabemos que está siempre todo muy bonito en las leyes, pero no necesariamente baja. Pero cuéntanos. Había una norma en el Caldero que estuvo a punto de publicarse, estaba ya prepublicada, pero no terminó su publicación formal y era maravillosa porque incluía, yo espero, lo nombro porque espero que se retome y espero que una vez el cambio en nuestro país de presidencia, espero se retome porque la realidad es que era una norma muy potente. Tenía una estructura más o menos como la acabas de describir, con mucha claridad de los profesionales y las profesionales que tenían que atenderlo y cómo. Venían incluso los componentes académicos que se tendrían que incluir en cada rama de la formación sanitaria, si eran en medicinas y tal. La verdad es que me parecía un gran trabajo que hicieron compañeros y compañeras en su elaboración y se fue. Espero que se retome y espero que sin duda alguna esto suceda, porque sobre todo el tema de la capacitación es importante. Estamos hablando de profesionales que llevaron a veces 2 horas de lactancia materna en toda su formación de licenciatura. Y entonces, claro que también estamos aventando a las personas. No, es que ve y promueve la lactancia materna, pero te di 6 meses para que sepas cómo usar fórmulas infantiles, pero dos clases para que vieras que la lactancia materna es muy importante para el niño y la niña. O sea, sí, pero ¿cómo acompaño esta situación? ¿Cómo resuelvo los procesos de una dama que está amamantando o de un bebé que está viviendo una lactancia materna y cómo atiendo, ¿no? Sin que solo sea discurso. Y bueno, lo que sí tenemos es una norma oficial mexicana que, como tú nombrabas en este específico, el bagaje legislativo es bastante amplio, pero la norma 007, que es para la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio y de la persona recién nacida, es potente en tanto a la protección y fomento de la lactancia materna exclusiva. La realidad es que ya lo habíamos nombrado, el bagaje normativo es bueno en México, pero es muy difícil que suceda de forma efectiva. Sin duda alguna tenemos que seguirlo trabajando y aquí un poco a la inversa, no solo en los espacios públicos, sino también en los privados. De repente sucede que los espacios privados son una carretera libre para los promotores de los sucedáneos de leche materna, que son lo que llamamos fórmulas, biberones y demás. Y las mujeres que se encuentran en espacios privados de repente se ven mucho más susceptibles a la venta
puerta a puerta de estos productos, y esa es también una gran barrera para el inicio de la lactancia materna en nuestro país. Y de verdad que sí, porque cuando en esta situación un poco como de vulnerabilidad, ¿no? Quizá mucho por el entorno, mucho por las expectativas de las que nos hablabas y otro poco porque no tenemos estas redes de apoyo de las que tú ahorita durante esta conversación y en tu libro nombran como fundantes en este proceso de reconocimiento y de enganche o de atrapamiento o enamoramiento de la diada mamá bebé, pues en un área, si de por sí estar en hospitalizada, ¿no? Puede hacerte más vulnerable. Cuando tienes todo esto que acabo de mencionar y de lo que tú nos has hablado, llega alguien y te dice, mira, esto te va a salvar la vida, ¿no? O mira, te lo regalo por si lo necesitas. Ajá, Ándale. ¿Cómo traduzco esa información en la situación que acabas de describir, ¿no? O sea, es complejo y es violento, porque es sí. doloso, Ujú. es un engaño. Y al final ese engaño después duele más, ¿no? Cuando las personas que también, a toda teta, tiene esta suerte también de intención de poder reconfigurar tu historia, ¿no? Tu historia de vida, cómo la viviste y entender qué fue lo que pasó, cuáles fueron los elementos que no se notaron, que no vimos, que no, y en dónde estuvo, qué falló, ¿no? Exacto, Y mi intención o nuestra intención junto con Gina es dar un contexto de género y poder reconocer que no fallamos, ¿no? Somos sujetas en el medio de una vorágine que es un sistema porque son muchas capas y de entornos que muchas veces no son favorables para la lactancia y que no se trata de fallar, se trata de vivir y se trata de reflexionar y se trata de aprender y se trata de poder construir, si no fue para mí, para otras, eso, un entorno favorable para la lactancia. eso. Y ahí creo que la frase sería, no fallamos, nos fallaron, No ¿cierto? puedo estar más de acuerdo. Hay muchas voces, entre ellas nuestra querida Ivonne Olza, que habla de lactancias robadas, ¿no? Y es Ujú. que partos robados, lactancias robadas, y es eso, no es quién me la robó, todo un sistema, normalmente no es una persona, es todo un ambiente que no es favorable y que hemos de construirlos más favorables. Así Y de es. repente pensamos que solo el que hace la política pública tiene que decidir en esto y solo esa persona tiene un impacto en el entorno favorable de alguien. Y la realidad es que todas las personas que respiramos somos el entorno favorable o no de las lactancias de alguien más. Hasta Así quienes ya no es. respiran, porque al final también dejamos un legado. Entonces, al final es decir, seamos partícipes de la posibilidad de reflexión, de autonomía, de decisión, de que esa mujer tiene el derecho humano, porque es un derecho humano, también avalado por nuestra ley, es un derecho humano para ese bebé recibir el mejor alimento disponible para esa persona y para esa madre el recibir el acompañamiento, la atención y vivir su lactancia. Así es. Entonces, no es algo poco importante ni para la experiencia humana ni para la experiencia ni en el impacto en salud pública, ¿no? O sea, al final no quiero llegar ahí porque ya suena del lado técnico, pero es que la realidad es así. Lo vemos desde donde te muevas, es ganar. Sí. Es que la mamá y bebé se encuentren, se vivan en un espacio de flujo de vida, de experiencia, de construcción, de co-construcción, de enriquecimiento mutuo, de poderte hacer más sensible, pero también más amorosa, pero también más potente, pero también más cansada, pero también más disponible, pero también más empática, y en esta suerte de vida como la experiencia misma. Ujú, No todo es rosa, ninguno de los dos caminos o de los 25 caminos que podría haber son rosa, ninguno, porque ujú, la vida misma no es así. ujú. Todo proceso implica retos, todo proceso implica movilizaciones y todo proceso habría de poderse decidir, pero no desde un contexto en donde todo es desfavorable, Así es.
porque termina siendo en el juicio de es que ve, las mujeres ya no quieren amamantar. Pues ya no quieren amamantar en ese contexto, pero la mayoría de las mujeres cuando tienen a su bebé recién nacido piel con piel, quieren amamantar. Cierto, Ayuden a poner el contexto. Ayudemos todos y todas a construir ese contexto. sí. Y creo que no tengo el dato, desgraciadamente, pero casi estoy segura de que los últimos 2, 3 años, el mensaje en general, incluyendo el de cerrando la brecha, lactancia materna en distintos entornos o contextos, tienen que ver con todas y todos podemos contribuir a que esta lactancia sea exitosa. Y todos, la verdad es que tenemos una responsabilidad. O sea, no solo es a voluntario, ¿no? Es que podemos ser corresponsables o no. Es que lo Ujú. tenemos que mirar con las letras completísimas. Podemos estorbar un montón, podemos Sí. ayudar mucho o podemos ser un piso firme. No tenemos que saberlo todo todas las personas. Ujú. Es que no es así, ni tenemos ni siquiera que aspirarlo, porque entonces nos equivocamos muy fácilmente. Uy, sí. Entonces, al final lo que tenemos que saber es que se puede pedir ayuda, lo que tenemos que saber es que ya existe la información, lo que tenemos que saber es que hay ayudas que cada una de las personas podemos hacer, que podemos aportar para que este entorno suceda. Y en ese sentido, me gusta muchísimo una campaña que también sacó Hueva, que es la que organiza la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se llama la cadena efectiva de apoyo a la lactancia materna y la pueden buscar en internet. Y es una cosa maravillosa porque además tiene los tarjetitas por cada tipo, por cada elemento casi de la sociedad y en diferentes idiomas, etcétera. Entonces, si tú eres nutrióloga, si tú eres profesional del área casi que quieras, si eres investigador, si eres ginecólogo, si eres ginecóloga, si eres dula, si eres partera, para el partero, si eres familiar, si eres empleador, si eres compañero de la que está amamantando en el trabajo, si eres, ¿qué otra persona leí el otro día que me dio? Ya hicieron una nueva tarjeta que es de jóvenes, me encantó la ley y hablan increíble de cuáles son las ideas que cada una de estas personas de la sociedad pueden aportar para ir favoreciendo a que este entorno se dé. Qué bonito. Porque al final no podemos seguir dejando la responsabilidad en política pública, claro que tiene una importancia tremenda, pero cada una de las personas tendríamos que también poder aportar, en principio desde el reconocimiento de que podemos hacerlo. Exacto. Y yo quisiera decir que mientras tú has hablado en estos últimos minutos de esta última intervención, me fui imaginando un puente, ¿no? Un puente que es un puente sensible al movimiento, ¿no? De un lado del puente está la madre y del otro lado del puente está este bebé, la bebé o el bebé. Y vemos una madre que quiere atravesar el puente, pero tiene todas estas cosas en la cabeza, la cultura, todo. Y entonces llega un joven y apuntala este puente. Llega la partera y apuntala desde otro punto y ahora esta madre puede dar un pasito. Y luego llega la abuela y apuntala desde otro ángulo y así cada una de estas personas distintas de la sociedad civil o del área de la salud pública o quien sea, va haciendo cada vez más poderoso este puente de tal suerte que esta madre que decide que quiera amamantar puede cruzar con plena confianza este puente sin saber si mide 100 metros o 1 kilómetro para llegar y amamantar a su bebé de la manera en como ella decida hacerlo. Entonces, qué bonito. Gracias por ese regalo, Caro. Ay, gracias a ti, qué bonita imagen. Pues calculo, según mis datos, que ya llevamos como mínimo 40 minutos, pero en realidad son casi 50 en este primer gran bloque. Y si no tienes nada que agregar a la reflexión de este bloque, nos vamos al segundo. Cuéntame. Vamos para allá. En este segundo bloque, la misión de las personas invitadas es decirnos, recomendarnos, sugerirnos, señalarnos, iluminarnos con material bibliográfico.
Entonces yo te invitaría que si tienes más información, por supuesto, bienvenida, pero que no olvides hablarnos sobre A Toda Teta, por favor. A toda teta es, pues la verdad sí lo recomiendo. Eh, Es un trabajo de investigación que hicimos con muchísimo amor. La doctora Georgina Sánchez Ramírez y yo, de la mano de muchísimas personas. Y cuando digo es muchísimas, es de verdad muchísimas mujeres, la mayoría mujeres, que nos acompañaron en el camino de trazar desde el deseo de hacerlo, la necesidad de hacerlo, el lograr imprimirlo, la preciosa portada, la lectura de revisión, como tuvo en alguno de los capítulos, y otras expertas en otros temas, en otros. Ha sido un gozo. Yo no esperaba lo que ha pasado con este trabajo. La doctora Georgina, yo creo que sí, pero ha sido maravilloso ver que es útil, ha sido maravilloso ver y escuchar las reflexiones de quienes lo han leído y lo ocupan, y yo deseo que llegue a toda teta, que llegue a toda teta y que llegue a posibilitar que estos entornos sucedan de forma favorable y reconociendo cuál es la experiencia humana de la lactancia, que al final es el objetivo de este libro, dar mucha información, damos toda la evidencia posible, pero la acuerpamos y la metemos dentro de cuerpos humanos que nos dan sus voces también generosísimamente para poder decir por qué es que eso que estamos diciendo importa y por qué eso que estamos diciendo no es teoría fría, sino una teoría que avala el por qué tendríamos que hacerlo distinto o reconocernos desde un lugar distinto. Somos un montón de personas que estamos trabajando en el tema, hay muchísima literatura disponible y en términos de esta construcción de la Semana Mundial, sí los invito de verdad a acercarse a la página de WABA, a la página de la cadena efectiva de apoyo, sobre todo si tú estás preguntándote cómo carambas ayudar y no encuentras una línea por donde hacerlo, pues puedes buscar en las tarjetitas alguna idea que seguramente te va a resonar con tu posibilidad, con tu deseo y con tu momento de vida. Y si es el caso, también con tu responsabilidad, ¿no? Porque ya llega un punto donde ya es un tema de responsabilidad. Eso. Ay, me gustó eso que dijiste del libro porque dijiste algo en el primer bloque, integrar la experiencia, esa experiencia humana, pero para que esa experiencia sea una experiencia humanizada, eh, es importante escuchar la narrativa, validarla. Y para eso se requiere tiempo. Y fíjate que una de las citas de introducción a uno de los capítulos cita a Momo en referencia al tiempo. Y la verdad es que hablar del tiempo, incluso el Principito también habla poéticamente del tiempo. Regalar tiempo es un acto de amor muy, 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 muy grande. Así que si tienen un tiempo, vayan y busquen a toda teta y vayan y lean estas tarjetitas de la cadena efectiva de apoyo a la lactancia materna y acompañen si están en posibilidad y acompañen si es su responsabilidad a esta mujer y a esta diada. Vámonos rápidamente al último bloque de este episodio que ha sido divino. En este último bloque de lo que se trata es que las personas invitadas eligen una palabra y la relacionan con el concepto del buen trato. Y tú elegiste una palabra que tiene todo que ver con nuestro episodio. Y yo te pregunto, ¿estás lista? Listísima. Eh, bueno, tu palabra es contexto. ¿Cómo se relaciona con el buen trato? No encuentro una forma de dar buen trato si no atiendes al contexto de la persona que está viviendo esta realidad. De otra manera es aislar lo que tú consideras que debería estar pasando y eso desde mi punto de vista es muy violento, porque entonces indica a la persona cómo tendría que ser su realidad y hay muchas cosas en su realidad que ya no puede modificar. Entonces, el contexto para mí es la matriz del buen trato en cualquiera de nuestras realidades, incluso
para situaciones fuera más allá de la lactancia materna, de la crianza y demás. Si no atendemos al contexto, es más fácil equivocarnos. Qué bonito. Pues con esta última reflexión nos despedimos de este episodio, el último episodio en conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, cerrando la brecha como lema de la edición 2024. Muchísimas gracias, Caro, por hacerte un espacio, por compartirte tan generosa y sensiblemente en Colmenafay. Gracias por darnos estas oportunidades de reflexionar sobre algo que a lo mejor no habíamos reflexionado respecto a nuestra posición para poder acompañar la lactancia y promover la lactancia materna, devolviéndole también el protagonismo a la madre, poniendo al centro de todas estas capas de cebolla a la diada sin desvalorar, sin demeritar al bebé, la bebé, pero tampoco quitándole el protagonismo a la madre, que es de donde brota, de donde surge ese alimento único, ese líquido oro. Así que muchísimas, muchísimas gracias y espero que a toda teta llegue a todos lados. Muchísimas gracias de verdad a ti. De verdad ha sido un honor compartir contigo y con toda la gente que generosamente nos regala también su tiempo y su escucha. Gracias a todas y a todos. Y yo espero haber dejado muchísimas más preguntas que respuestas, que es lo que es más sabroso de Colmenafay. Eh, Muchísimas gracias. Bueno, si ustedes conocen a alguien a quien este episodio le puede servir o le puede ayudar a un proceso reflexivo para que acompañe a la madre o al bebé en el proceso del amamantamiento, ayúdennos a compartirle este episodio. Si conocen a algún pediatra, alguna dula partera, asesora de lactancia, consultora de lactancia, a la abuela, a la tía, este episodio también compártanselo porque les puede servir. Deseamos que hayan logrado celebrar la Semana Mundial de la Lactancia Materna en donde quiera que se encuentren, sumándose de alguna manera a los esfuerzos de estas organizaciones que pretenden apuntalar la cultura de la lactancia en el mundo. Y deseo que este episodio haya servido, como bien dijo Carolina, como un episodio que les lleve a la reflexión lo más profunda posible para que logremos transformar la cultura de violencia hacia las mujeres y las infancias hacia una cultura de buen trato, en donde el contexto es una de los pilares para que este buen trato pueda suceder. Gracias a Javier Lenis, gracias a Carlos Díaz por el hermoso trabajo que hacen para América por la Infancia, especialmente el trabajo que hacen para Colmenafay. Gracias a cada una de las personas que se conectaron y le dieron play a este episodio. Nos vemos el próximo jueves de Colmenafay. Lindo fin de semana. Hasta pronto.